Hola a todos y a todas, buenas tardes. Aquí estamos en otra instancia de CRO Talk impulsada por D2B. Cristóbal por acá, fundador y actualmente gerente general de D2B, así que felices de tenerlo a todos ustedes. Y en esta ocasión me acompaña Macarena Briones, ya, una persona que hace mucho tiempo estábamos conversando antes, la tenía en la mira para invitarla, que lleva harto tiempo trabajando en estos temas de CRO. Así que bienvenida Macarena, gracias por aceptar la invitación y no sé si te puedes presentar un poco hacia la gente que nos está escuchando, te lo agradecería, así que dale nomás. Súper. Bueno, hola a todos y nada, Cristóbal, gracias por la invitación a esta charla que espero que esté interesante y que sea nutritiva para los que la van a escuchar. Por acá, Maca, soy Optimization Manager en InfraCommerce. Básicamente trabajamos con liderar todos los procesos de optimizaciones para los clientes con los que trabajamos desde una perspectiva de CRO, SEO, UX y Web Analytics, así que es un equipo que está constantemente buscando por dónde mejorarla y bueno, hoy día lo que nos trae acá es más el CRO, que es lo que me tiene a mí mucho más de cerca. Llevo casi en el mundo del e-commerce casi 8 años y en CRO 5, así que es un montón y nada, es algo que evoluciona un montón, así que ahí vamos a estar detallando un poco más al tema que nos trae hoy y ver cómo se pueden llevar algún insight, algún tema relevante para que lo puedan aplicar. Buenísimo, buenísimo. Eh, Desde ya les dejé el canal de YouTube en el chat de, de esta sesión. Ahí van a poder ver todas las sesiones pasadas de las CRO Talks que hemos tenido, y esta conversación va a estar subida a ese canal, si no hoy día, ya mañana a más tardar. Así que ahí pueden si se pierden un poco, tienen que salir, pueden ahí ver la conversación completa que vamos a tener con Maca. Eh, Así que Maca, desde ahí partamos, démosle. Primero quiero partir un poco con unas preguntas que también hemos hecho anteriormente, y para aquellos que no puedan estar tan familiarizados con los temas de CRO, ¿podríais compartir con nosotros una breve descripción que te sienta cómoda a ti de qué es para ti la optimización de conversión, el Conversion Rate Optimization, y por qué es tan importante para el éxito de una marca con presencia digital? Buenísimo. A ver, CRO, en palabras fáciles, yo creo que, bueno, es mirar el journey del usuario con empatía, identificando las fricciones y planteando soluciones para que el usuario quiera cumplir lo que quiere hacer. O sea, hoy día no es ejecutar una acción sin un fundamento, sino que todo esto venga validado y respaldado por algo que nosotros identificamos en este proceso de investigación. Creo que tiene que ver 100% con empatía, con datos, con entendimiento de lo que quiere el usuario, de lo que busca, y de manera indirecta o como consecuencia se responde el aumento o la mejora en una conversión. Entonces, creo que en resumen tiene que ver con adaptarse a lo que se busca, solucionar las fricciones y responder ante lo que busca el usuario en un contexto competitivo, pensando en por qué es importante, en un contexto competitivo donde los usuarios pierden la atención muy fácilmente y hay mucha competitividad en las empresas. Entonces creo que el CRO viene a asegurar o a sentar una base para que las decisiones que se toman estén fundamentadas y respaldadas y podamos ser eficientes. Porque también si no lo hacemos o si tomamos un poco más las decisiones desde la panza, nos puede salir caro en recursos, en decir quiero hacer esto, quiero gastar en esto. Y cuando ya hay un proceso mucho más sistematizado, ya es mucho más fácil de ejecutar con la confianza de que hubo un proceso previo para tomar una decisión. Entonces, eh, creo que esa podría ser mi definición un poco alargada de CRO. No, buenísima, buenísima, súper súper clara y, y la comparto bastante, la verdad. ¿Ya? Eh, de ahí Maca, como el nombre de esta CR Talk se asocia de un canal a la cultura, cómo escalar CRO en toda la empresa. Ese es como el foco de la conversa.
Y desde ahí, ¿qué señales te indican a ti que una empresa o organización está lista o no está lista para trabajar CRO de manera más transversal y que funcione bien a lo largo de una organización? ¿Qué experiencia tenés tú con respecto a eso? Yo creo que cuando están listos es cuando se deja de ver el CRO como un servicio, sino que ya es una práctica cultural inserta. No es como, ya que lo resuelvan ellos, que lo vean ellos, sino que ya hay una cultura de datos versus una cultura de opinión, que generalmente es como, no, yo creo que podríamos hacer esto, no, yo creo. Cuando eso viene en base a algo que identificamos, creo que ya uno puede ver un síntoma de decir, ya listo, o sea, como que esto estamos listos como para hacerlo entre todos. Cuando hay curiosidad también y apertura al aprendizaje y al involucramiento, yo creo que también involucrarse desde el principio en algo que nos involucra a todos, más allá de que un equipo lo solucione. O sea, creo que cuando es algo que está inserto de una u otra forma en todos los equipos que están involucrados en la operación, es más fácil que se dé y que se escale y que ya sea parte de la cultura. Porque si lo tratas de impulsar tú solo como un área de CRO sola o un servicio que contrataste, sin lograr buscar esa cohesión, que es una tarea constante. O sea, hoy día existen miles de personas y agencias que entregan ese servicio y creo que es la parte más importante de hacer que lo entiendan, hacer que le den la importancia y buscar un punto donde sea bueno para todos, para que vaya avanzando. Porque si no existe esa comunicación y como que se descansa en que un equipo va a solucionarlo, probablemente no va a funcionar. Y tiene muchas dependencias también de otras áreas como, no sé, como tecnología, como la operación, como los proyectos que puedan estar pasando en paralelo. Y la comunicación también ahí es súper clave. O sea, si esa comunicación no existe, también puede ser perjudicial. O sea, yo creo que a quien no le ha pasado que está metido en el CRO que, no sé, hizo un experimento, lo tiene ahí unos días, se metió alguien, hizo un cambio porque no tenía idea que había un experimento y se perdió todo el trabajo. Y yo creo que suena como chiste, a quien no le ha pasado eso, creo que igual es un tema como ya de mucha desalineación, pero es posible. Entonces creo que cuando existe esa conexión interna de colaboración entre las distintas áreas y se da visibilidad del impacto que genera, probablemente los equipos ya están más listos como para hablar de que existe una cultura de optimización y de experimentación que se quiera fomentar para que obviamente esto sea escalable y ya no sea más tanto como de un solo lado, sino que como que esté inserto en el todo de la organización. Entiendo. Y de ahí, cuando hay resistencia a que toda una organización como que tome CRO y no lo vean como algo que lo hace solo marketing o lo hace solamente el área de e-commerce o solamente el área de data, ¿cómo hay gestionado esa resistencia o cómo hay roto esa resistencia en una organización para que más empresas, o sea, más áreas, por así decirlo, se involucren en esto? Mira, yo creo que en ese sentido hay que ser súper estratégico con la visibilidad del impacto que tienen las iniciativas de CRO, porque al final si nadie ve lo importante que es o lo que genera, probablemente no le van a dar importancia. En el fondo, hoy día yo creo que hay que lograr hacer que las cosas que pasan en una web, se dan en un producto digital, nos duelan a todos los que estamos, porque de alguna u otra forma estamos involucrados en el proceso, ya sea en recomendar, ya en entenderlo, en analizarlo, en usarlo, en probarlo, en recibir el input de los usuarios. Entonces, creo que primero es generar como esa comunicación bidireccional entre los equipos, que se genere como la empatía, dar la visibilidad de los resultados, que puede ser una ganancia tangible, como cuando uno ve un uplift en un indicador, en revenue, en conversión, o un aprendizaje que ya es algo más intangible, pero al final igual te va a servir para el futuro, para decir, no, mira, esto ya lo aprendimos en una ocasión y lo aplicamos, entonces ya sabemos que esto quizás es una súper buena práctica acá, pero para este negocio no funciona. Y nada, yo creo que involucrarlos desde el principio. Creo que ahí hay un tema muy importante de los rituales que se generan en torno a esto y de los participantes
que asisten a esos rituales, ya sean súper organizados, como muy simples, como hagamos una reunión corta de 30 minutos y busquemos como por dónde le damos la vuelta a esto. Creo que ahí hay un montón de cosas que se pueden como abordar en un ritual y que se puede y que se tiene que dejar sagrado si uno quiere impulsar esto también. Es como, listo, quizás voy a invitar a mucha más parte del equipo que quizás no tiene que ver directamente con el CRO, pero que de una u otra forma puede aportar con su visión, o incluso lo podemos estimular a que tenga esta visión porque lo que hace o la información que recibe puede ser indirectamente información o input para generar hipótesis, posteriormente experimentación, o incluso para complementar o validar algo que uno ya tiene más o menos identificado, pero que también te falta más contexto. Yo creo que es importante como ser estratégico en que es algo que de alguna forma nos impacta a todos y buscar un poco la mejora continua en todo. O sea, siento que todos los equipos de una u otra forma hacen esto porque es querer mejorarlo y querer entenderlo mejor para que sea un mejor producto. Eso creo que Y, sería lo... y Maca, ahí mencionaste algo asociado como a estos rituales o a instancias como sabrás que hay que generar y mantener para que esta práctica esté viva y se genere como esta visibilidad, se genere este entendimiento. Desde ahí, ¿cuál es la dinámica o ritual más efectivo que hay implementado para mantener vivo este trabajo SRO o este ciclo SRO o ciclo de experimentación? ¿Qué te ha funcionado más a ti en la práctica? A ver, me encanta esa pregunta porque lo paso muy bien con este tipo de rituales. Hay varios, pueden haber workshops, no sé, clínica de revisar un sitio, hacer ejercicios de benchmarking, dinámicas con un miro, no sé, en un cyber, meterse a un sitio y decir, listo, ¿qué está pasando acá? Y nada, o sea, creo que llevándolo de lo más simple a lo más complejo, yendo lo más simple probablemente es como hagamos una reunión de media hora y una hora y pongamos un objetivo, identifiquemos qué podemos hacer nosotros para solucionarlo o para entender por qué está funcionando como está funcionando y qué ideas tienen todos. Y puede ser un poco más avanzado, donde involucras a más personas y haces workshops donde, no sé, el workshop puede ser como generemos propuestas o experienciemos el sitio o el producto como de una forma de, ya, revisemos todos, no sé, 5 minutos, vamos del home, PLP, PDQP, checkout, identifiquemos detalles, fricciones y saquemos una lista de accionables y después lo vamos discutiendo. Cuando se da esa discusión y cuando involucras a personas que no están directamente como en esta tarea, se genera algo súper súper mágico, diciéndolo de una forma, porque es como que, no sé, pues te explota la cabeza, como es como, oye, mira, no me había dado cuenta de esto, creo que a veces a muchos les pasa, y me incluyo, cuando estamos mucho tiempo operando sobre un producto, nos sesgamos de que no, está todo bien. O a veces hasta ni siquiera lo terminamos de probar. Entonces creo que también ahí es como conectar a los equipos en decir, ya listo, probémoslo. Hagamos un ejercicio, ya busquemos todos un pantalón negro y agreguémoslo al carro y comprémoslo y veamos cómo todos llegamos a ese proceso, porque quizá uno lo va a buscar en el buscador, otro va a ir al menú, otro lo vio en un banner, lo vio en un carrusel, etcétera, o hasta incluso desde afuera, porque el flujo no parte de la web. O sea, hoy día creo que también, si queremos evaluar otros aspectos, también ya busquémoslo en Google o veamos si a partir de cierta navegación nos apareció en Instagram porque teníamos cierto interés. Entonces, creo que hacer ese ejercicio es súper valioso. Puede ser de una manera mucho más fácil y yo creo que cuando uno parte en este mundo, uno empieza a disfrutarlo cuando lo hace hasta con tu propia familia. Yo recuerdo que en mis primeros comienzos le pedí a mi mamá, así como, mamá, ayúdame, a ver qué, haz esto. Y veía que había miles de cosas que yo no me daba cuenta, o lo mismo que puede pasar con otra persona que tiene otra forma de navegar y hacerlo en el teléfono, que es súper importante. A veces pasa mucho en los equipos que como estamos todo el tiempo en el computador, no nos damos cuenta de que la persona que entra probablemente la primera vez no va a entrar en el computador. Entonces,
revísalo en el celular, revísalo en el celular y seamos conscientes también de que cuando hacemos esto también hagámoslo de una manera ordenada, o sea, diciéndolo a los equipos que a veces no tienen nada que ver con el mundo y quizás están más en, no sé, en la área de desarrollo o en otra gestión, no entres del anuncio quizás, que puede ser tan lógico, pero es como, oye, no, tampoco vas a tener presupuesto en algo que no va a tener una intención de compra, entra de incógnito, porque de una u otra forma, si estamos todos entrando acá, después vamos a dañar las métricas, entonces hacerlo limpio, cuando lo hacemos así también nos acostumbramos a que cuando lo seguimos haciendo, sabemos que es bajo ciertos lineamientos para cuidar también los datos, que si bien podemos ser un grupo de 10 personas o 3 personas haciéndolo, significativamente vamos a ir sumando esas sesiones que no tienen ni un sentido. Entonces, creo que workshops, clínicas para revisar web, y como último, uno que me gusta mucho es hacer benchmark en grupo, porque eso también te genera y te lleva muchas ideas como para empezar a validar con datos. Por ejemplo, no sé, ya revisemos nuestro sitio y en paralelo, al mismo tiempo, vamos a revisar la misma página que estamos revisando en la competencia. Y quizás no en la competencia, quizás un mismo sitio que está en el mismo mercado, pero en otro país. O sea, una vez me acuerdo que una chica que estaba en un negocio de lámpara me decía, ¿cómo hago que mi equipo se involucre en esto? ¿Cómo hago que me traigan ideas? ¿Cómo hago que quieran, no sé, mejorar la tienda? No sé qué hacer. Y yo le decía, júntalos, busquen, no sé, sitios de lo mismo en Francia, en España, en Estados Unidos, donde tú quieras. Busca a alguien que esté brindando la misma solución y no sé, y hagan el ejercicio de que probablemente el sitio va a estar en otro, no sé, otro tipo de plataforma, pero al final están solucionando lo mismo que tú estás solucionando y ve cómo lo hacen, ve cosas, qué elementos tienen, qué iniciativas hacen, cómo presentan el flujo, cómo presentan el producto. Entonces, cuando uno hace eso, te empiezas a comparar y el ejercicio de comparación ya termina siendo como súper rico en el input que te genera para decir, ya mira, vi todo esto y lo voy a probar y voy a ver si me funciona y quizás ahí entra ya el equipo de UX y los equipos correspondientes como para decir, ya listo, esto podría ser una solución que es válida, o sea, puede venir desde el input de los datos, pero también puede ser una buena práctica que vi en un negocio similar y que lo quiero probar. O sea, creo que esa información puede venir en muchos formatos, pero hay muchas formas de llevar un workshop o una instancia de revisión, ya sea de una manera simple, de una manera un poco más avanzada, donde quizás estás 2 horas con 40 personas en una sala haciendo grupo, o si lo llevas de formato presencial, que esa también es súper divertida porque, no sé, aparecen los típicos post-it clásicos que aparecen en las imágenes ilustrativas de UX, que es como ya hagamos el ejercicio y rayemos los papelitos y se generan unas discusiones súper chistosas. Entonces también la gente dice, no, yo sentí que esto, me pasó esto y no sé, y ahí te das cuenta de que la persona sintió algo y como que experienció algo que le incomodó o que le gustó mucho o que le hizo cumplir su objetivo y en el fondo se trata de eso. Entonces creo que ahí la gente se hace mucho parte de ese proceso, le gusta y eso hace que directamente se involucren o te digan, oye, ¿cuándo lo hacemos de nuevo? Ya, quiero esto, oye, revisemos esta página, se me ocurrió tal cosa y es como, ¿cuándo hay tiempo? Entonces creo que eso es un súper buen gatillante como para que las cosas pasen. Bueno, bueno, bueno. Maca, y desde ahí mencionaste, pasa mucho que la práctica de CRO es un poco multidisciplinaria y como que involucra a gente de marketing, a gente de TI, a gente de diseño, como que puede involucrar muchas personas y un poco asociado a estos rituales y a toda esta dinámica que nos estáis comentando, de 40 personas o de 10 personas o de 3 personas, se involucra como distintas disciplinas, ¿no? Que pueden estar en distintas áreas de una organización. Entonces, ¿cómo viviste tú el proceso de empezar CRO en donde estabas trabajando o cómo lo has visto tú en experiencias con colegas donde el CRO puede caer en tierra de nadie, por así decirlo, porque no se definió bien el ownership? ¿Qué consejo le darías tú a alguien que está empezando en CRO en cómo definir bien quién es el dueño de esto, cómo se trabaja esto? Porque como pueden haber tantas áreas, de repente dicen, no, eso no, yo lo estaba empujando, pero no es mi obligación.
no, yo estaba ayudando, pero no es lo mío. ¿Cómo recomendáis tú definir bien ese ownership? ¿Dónde debería estar ese ownership idealmente para que esto funcione bien dentro de toda una organización? A ver, yo creo que es súper importante que se defina como el owner estratégico de lo que se va a hacer con las iniciativas de CRO y un owner operativo. Porque, no sé, se puede dar en muchas figuras y el mundo de CRO tiene estructuras muy distintas con las personas que he hablado, como que en toda la empresa los equipos de CRO pueden ser más espacializados, más pequeños, más generalistas, etcétera. Siempre tiene que haber un owner estratégico que puede ser el CRO, puede ser el rol del CRO lead, el mismo CRO, el analista, que tiene que liderar esa estrategia que esté conectada con el negocio y que eso ya como que venga validado, o sea, siempre va a haber una persona que esté del lado del negocio y es como listo, esa comunicación tiene que existir para bajar esos objetivos estratégicos y que lo que se vaya haciendo vaya alineado con el negocio. Porque si no, no va a funcionar, o sea, capaz que el CRO va por un lado haciendo algo nada que ver y el negocio está yendo para otra dirección, tiene otros proyectos, quizá cosas que no quiere potenciar, entonces por ese lado tiene que haber un owner estratégico que baje esto, que lo documente, que lo planifique, lo organice. Y el owner operativo generalmente puede ser un PM, puede ser una persona que ya está más del lado de la tecnología o de la gestión del producto, que va a ser quien en línea con esta estrategia va a empezar a priorizar, a planificar y a debatir lo que le va proponiendo el CRO. O sea, creo que es una conexión de distintos engranajes que se tiene que dar para que no quede en tierra de nadie. Pero igual es importante en ese sentido tener el formato de seguimiento, el cual se va a usar, que se acomode a todos los que están involucrados, que se alimente y que sea un ente vivo en el fondo, porque es fácil que quizá no, ese lo uso yo, pero yo uso otro, probablemente las cosas ahí no van a funcionar. Y que haya esa visibilidad importante para que se le dé el valor. Al final esta cuestión es como un tema de hábitos. Si la parte como de la recompensa, que es como la parte final del hábito, no se reconoce o no se tiene y no es clara y visible, el hábito obviamente se puede perder. O sea, si hoy día es visible, se va a reforzar y probablemente se va a continuar. Pero si hoy día no se comunica, el ciclo probablemente se va a romper, los equipos van a perder motivación y obviamente vamos a perder todo el proceso anterior para poder haber hecho el hábito y haber llegado a ese punto. Oye, Macay, y mencionaste algo ahí como de que la responsabilidad, no sé, de repente es un CRO lead, de repente tal vez el PM desde el lado más como de desarrollo. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que hoy, 2025, un CRO lead debería tener como conocimiento base para poder efectivamente gobernar bien o empujar bien lo de CRO? ¿Cuál es como el... Hablábamos antes de entrar a la reunión también que no hay muchos perfiles de CRO o algunos hacen CRO sin saber que están haciendo CRO, ¿cierto? ¿Cuál sería para ti como el know-how que debería cumplir una persona que quiere como entrar en este mundo y poder como empujar esto en una organización? Saber de datos, saber más de esto, porque como es tan multidisciplinario, uno puede como abrumar y decir, uy, tengo que saber demasiadas cosas. Pero ¿cuál es la base como que tú sentís que una persona tiene que tener de conocimiento? Mira, yo creo que, bueno, pensando principalmente en el rol de CRO, la capa básica es Analytics, alguna herramienta como más como de comportamiento, que entender mapas de calor, grabaciones, puede ser un Hotjar, un Clarity, un Lucky Orange, hay un montón. Eso como principal para el tema de análisis de datos, que es como entender esas métricas y conectarlas como en la base del e-commerce. Y creo que es súper importante y suma un montón entender sobre gestión de proyectos. Gestión de proyectos en el punto de entender cómo funciona un proyecto, cuáles son las instancias, las metodologías que pueden trabajar los equipos de tecnología y cómo las manejan, porque al final, si uno no se suma a la dinámica de ellos, es difícil que estas dos cosas funcionen, porque en el fondo, para un equipo hay una incompatibilidad que incluso la dice la teoría,
de que van en direcciones contrarias. O sea, hoy día un equipo de CRO quiere mejorar y quiere probar, y probablemente un equipo de tecnología solo quiere hacer delivery, quiere entregar, quiere cumplir con los tiempos, quiere cerrar el ticket, etcétera, que son válidos los dos, pero cuando encontramos ese punto en común de que estamos probando para mejorar el producto y por eso necesitamos tener un poco más de capacidad para que esto pase y lo incluyamos ahí va como fluyendo mucho más esa dinámica y esa incompatibilidad de quiero entregar, pero a la vez quiero experimentar, porque al final igual el de delivery te puede decir, oye, gasté 800 horas, no mentira, voy a gastar un montón de horas en probar una funcionalidad y quizá no pasó nada, perdí, pero gané un tremendo aprendizaje. Quizás no podemos estar constantemente buscando el test ganador, porque la vida tampoco es así, y quizás tampoco es un indicador de éxito tener solo test ganadores. Creo que esto también es raro, creo que hoy día también es medir un poco la madurez en base a ese número. Y bueno, obviamente nociones si estamos hablando de e-commerce, de nociones básicas de e-commerce, marketing digital, yo creo que es entender en muy general el ecosistema, porque igual a veces pueden haber cosas que hoy día nos dan una mala información y capaz que tiene que ver con que está mal tagueado. Entonces, también quizás tener esa visión técnica de listo, cómo se está midiendo esto y cómo funciona, y cómo llega ese dato, cómo funciona la capa de datos, cómo ese evento llegó ahí, cómo lo configuraron, o existe una documentación que me explique la configuración del evento y la variable. O sea, creo que hay un montón de cosas que a medida que yo creo que uno mismo se va metiendo, va ganando esa profundidad, que a veces siempre hay alguien que está revisando eso, o a veces puede ser más generalista y tú lo vas entendiendo casi que porque lo vas necesitando, pero creo que la analítica web como principal punto, y analítica del comportamiento, gestión de proyectos y nociones de marketing digital, etcétera, como estos tres principales pilares. Ya, buenísimo. Sí, es una buena base, comparto esa misma base. Y Maca, mencionaste algo como de CRO, su foco es mejorar el producto, aumentar la tasa, aumentar los leads, bajar el CPA, vender más, como en resumen. Pero claro, está un área de TI que su meta no es esa, sino que su meta como área es, tengo que entregar todos estos desarrollos con tales fechas. Y puede ser que la gente de contenido o el equipo de branding también tenga como otros objetivos. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo hay integrado equipos que históricamente no hacen esto, que se vayan acostumbrando a experimentar, que vayan entendiendo que de repente no se va a cumplir tu tiempo porque es más importante esto, porque vamos a aprender mucho más con este IPTES? ¿Cómo integrar equipos que históricamente no están acostumbrados a experimentar, como TI, como equipos de contenido, en este proceso de CRO? ¿Qué experiencia o qué buenas prácticas has visto tú o qué sufrimiento hay tenido, por así decirlo, para que esto funcione bien? Que pues, como decirle, ¿no?, a los que nos están escuchando, como sáltate todo esto, enfócate en Claro. esto, que funcione bien, como que nos podéis contar de ahí. Sí, yo creo que los que estamos en el rubro hemos sufrido un montón cuando estamos en ese proceso de conocernos y de generar una dinámica que funcione. Yo creo que lo más importante es hacerlos parte del proceso, o sea, cuando se pueda también, o sea, de la ideación, definición de hipótesis, o sea, como, mira, identificamos esto involucrarlos en el fondo, así como, oye, vimos un problema y a veces, no sé, han pasado temas como tiene un problema en el checkout y es como el checkout no se toca y es como no, pero como que conversémoslo y busquemos una solución, porque al final quizá uno está identificando el problema, pero el otro te puede dimensionar qué tanto va a costar aplicar la solución que tú tienes y quizás la puede iterar contigo. Entonces yo creo que involucrarlos desde el principio es algo que puede ser súper funcional. Usar sesiones como estábamos hablando de los rituales, creo que involucrarlo y mostrar el valor de la experimentación cuando pasa, porque al final ya ahí se da cuenta de que no es un trabajo solo del CRO, o sea, cuando está involucrado el equipo de tecnología y todos los que hicieron posible también el que una variante se pueda ver y se pueda probar, uno dice, esto no fue una ganancia solo mía, también fue tuya, y es de todos el triunfo y es como que ya, sigámoslo haciendo y no sé, como que valoremos este proceso porque al final
dejamos de iterar. Y también yo creo que entender los roles, porque también se puede generar mucho ese roce de como, oye, si está igual al prototipo, es como, no, hay un píxel de diferencia. Y a veces como que la tecnología quizás no ve la importancia de eso y quizás ya, estoy poniendo un ejemplo súper burdo de como un píxel o algo como más, quizás no tan visible en algunos aspectos, pero eso sí es importante, porque si dejamos pasar no sé, un pequeño detalle y hay otra cosa que sea diferente y después empezáis a comparar y las dos cosas son totalmente distintas, es que no estamos alineados y eso está siendo ineficiente, porque estamos iterando, estamos como peleándonos en que el otro está tratando de entregar, yo estoy tratando de que quede como se pidió, desde, oye, mira, todo esto nació de un proceso de investigación, aquí hay una propuesta, la validamos, hicimos test de usabilidad, etcétera, y esto es lo que tiene que ir porque esto es lo que pudimos como terminar de concluir y te entregan otra cosa, probablemente eso después termine como en una vuelta eterna de como te lo entrego, pero me falta ajustar, etcétera, etcétera, cambio. Entonces creo que cuando entendemos de que yo lo necesito así por esto y el otro yo lo hago así por esto otro, es como ya mejor me adapto, nos adaptamos los dos como a trabajar de una forma más cohesionada y estas cosas fluyen mucho mejor porque es difícil lograr esa sinergia entre que se tiene que entregar bien y que el otro quiere avanzar con validar. Pero nada, yo creo que después de que eso se da, ocurre la magia. O sea, yo he tenido como todos los casos posibles porque hemos trabajado un montón de proyectos y pasa que cuando están todos involucrados se nota la velocidad con la que incluso aparecen propuestas y que a veces llega cualquier persona que quizás tú dices, en otro equipo esto no pasa que llega como el desarrollador o el PM o el cliente, que también a veces hay clientes que quizás tienen mucha más madurez en este proceso o han identificado, han tenido más situaciones donde han hecho el proceso de experimentación y te traen una propuesta y como que te resuena y es como, oye, mira qué loco, nunca lo pensé y como probémoslo. Entonces, cuando cualquiera como que participa en esa propuesta, yo creo que pasa la magia y tiene que ver 100% con involucramiento desde el principio y nada, y tener el resultado final sea bueno o sea malo. O sea, creo que no hay ni siquiera resultado bueno o malo, es como hay aprendizaje o hay uplift, pero creo que cuando todos son parte es mucho más fácil que esta cuestión escale y se haga parte de la cultura, porque hoy día si lo empujas tú como estoy en un área de CRO y quiero hacer todo esto, pero de al lado y de arriba no hay ese interés, probablemente las cosas no van a funcionar. Sí. Y cuando está desde todos lados, se nota demasiado la diferencia que hay un mayor involucramiento y las cosas son mucho más rápidas. Y se dan en los tiempos que se definen y se puede evolucionar mucho más rápido. Yo creo que eso es lo principal, pero igual es un tema súper desafiante y hay que tratarlo con paciencia, con estrategia, yo creo, con buena comunicación, con espacio y entendiendo que el otro también está haciendo algo y saber qué hace en el fondo, porque y qué tanto le cuesta o qué tanto esfuerzo también es hacer lo que uno quiere, porque creo que a veces también pasa, quizás la falta de entendimiento de las plataformas o en la falta de entendimiento del negocio, es como, mira, propuse como un elefante rosado con no sé qué, y en el fondo, oye, como que no te puedo hacer eso, o sea, eso me va a tomar un mes y quizás hay tiempo para hacerlo en 2 días, entonces yo creo que eso también es parte de ese proceso. Sí, creo que, y también bueno, con Raquel, que fue la Cerro Toca anterior, ella comentaba que le tomó varios meses, casi un año, como hacer este cambio de mindset de la organización, ella trabajando por una empresa en Ámsterdam, y también otros chicos nos han comentado un poco también que si los de arriba, como tú mencionaste, como la gente más arriba, o el C-Level, o el gerente de esa área, si él ayuda a darle la importancia hacia abajo de que esto es algo prioritario, súper importante, que TI avance, que el contenido avance, también ayuda a que ese motor esté activo en toda la área y no solamente en una. ¿Ya? Como que también nos han contado un poco que esa evangelización de alguien de más arriba, que le dé la importancia a los demás abajo, haga sentido, porque si no van a decir, ya, pero mi jefe no me está diciendo que esto es importante, entonces no lo voy a hacer. ¿Cachai? El gerente no lo ve como algo importante, entonces no le da prioridad y le siguen importando estas otras cosas. Y también mencionaste un punto asociado como a la madurez.
¿cierto? De esto. Y desde quiero preguntarte un poco, y engancharlo con otra pregunta y un paréntesis a esto. Nosotros sabemos que hay organizaciones que están más maduras que otras, hay organizaciones que hoy día no hacen CRO, hay organizaciones que lo hacen pero de otra forma, hay otras que están como armando estos equipos, de a poco hay más CRO leads o se ven cargos asociados a estos más específicos. ¿Ya? Hace 4 o 5 años esto no pasaba mucho, siendo que una práctica de hace más o menos unos 15 años por ahí. Entonces hay distintos niveles de maduración. En empresas corporativas, en startups, como que funciona muy distinto. ¿Tú qué indicadores usas para poder un poco entender, y te ha tocado, como decía, hay muchos proyectos, entender el nivel de madurez que tiene el CRO en una organización? ¿Qué métricas o qué indicadores tú decís, ya, estos están más maduros, no están haciendo nada? ¿Qué te permite como evaluar la madurez del CRO en una organización? Uy, a ver, yo creo que importante la documentación de los aprendizajes. O sea, hoy día yo creo que estamos identificando cosas a cada rato y eso tiene que quedar en una base de conocimiento. Bueno, por ahí Carlos Trujillo lo dice mucho siempre, como tener todo tu programa de experimentación, pero también entendiendo qué es lo que ha ido pasando, lo que ha ido cambiando son sistemas como dinámicos que cambian todo el tiempo estos productos digitales, entonces yo creo que es importante tener una documentación de los aprendizajes. También incluir el volumen de los test activos que tenemos en el mes y el porcentaje de los test que son basados en investigación, porque eso también yo creo que habla de madurez. Hoy día yo creo que generalmente cuando se parte, y lo veo en distintos proyectos o a veces en las percepciones que tienen las marcas, es como, quiero hacer CRO. Y es como, quiero hacer CRO porque está como de moda y tengo que hacerlo. O a veces quiero hacer CRO porque lo necesito hacer, porque no entiendo, pero ayúdame. Y quizá ahí aparecen las típicas cosas así como, ya, probemos esto, lo vi. Y si bien eso siempre suma, porque es ese factor de innovación que tenemos que tener constantemente de decir, quiero probar cosas nuevas, yo creo que eso también entra en una fase de lo hago cuando ya solucioné como los problemas identificados y estaban como priorizados como en un nivel superior. O sea, hoy día creo que si viene más fundamentado en datos o sea, es una IVT, es una prueba mucho más completa, obviamente va a hablar de una mayor madurez a decir, probé un quick win, probé una buena práctica que vi en LinkedIn y que, no sé, andan miles por ahí, me encantan cuando te comparten todo esto, estas guías de ideas o 500 IVTs para que apliques en tu tienda, creo que es un montón. Y también los equipos involucrados, porque hoy día pueden hacer de un equipo de CRO, que es como el core de todo esto, pueden hacer de un equipo de tecnología, con el equipo de CRO, pueden hacer del negocio, pero también cuando viene de otras áreas, yo creo que ahí también hay otro nivel de madurez, o sea, también pueden ir de un equipo de Customer Experience, creo que ahí hay demasiado input, información que a veces se usa, pero no siempre, o incluso cuando lo conectamos con marketing directamente, o sea, a veces voy a probar, no sé, el destino al cual me lleva una campaña, y voy a ver qué es más eficiente, voy a testear los grupos de anuncios, las keywords, etcétera. O sea, ya estamos hablando de otras cosas que muchos lo hacen. O sea, hoy día en el nivel marketing uno vemos un montón se hace constantemente con los asuntos, etcétera, incluso los mismos que hacen hiperpersonalización, pero yo creo que hay un tema ahí principalmente con el volumen de experimentos, y si no se hacen experimentos, porque también algunos quizás no lo hacen porque no tienen la tecnología, porque quizás no tienen el tráfico, también es cómo lo hago de otras maneras, porque también hay otras maneras de hacer experimentación. O sea, hoy día podemos hacer test de usabilidad, podemos hacer encuestas, podemos levantar algo en la web para que los mismos usuarios nos den esa información. Entonces, creo que también es sacar la experimentación de que esto no es solo hacer una A/B test, que también muchos lo ven así, y es como ya lo amplío como a un espectro más grande de que según mis capacidades y mi know-how también, porque a veces quizás como ya, como hago una A/B test, quizás dice necesito mucho equipo o hay muchas personas involucradas, creo que como que igual se puede como democratizar ese tema de la experimentación desde una base como mucho menos madura a lo más maduro avanzado, donde ya viene de arriba como ese tema más cultural de insertarlo en la organización y que las cosas pasen, porque
porque es fácil que no pasen si no estamos todos alineados como a ese mensaje. Claro, y ahí me comentaste algo asociado al volumen de... primero que nada, súper de acuerdo contigo que CRO no solamente hacer experimentos, ¿ya? Sino que CRO también yo puedo entender cómo mejorar mi producto haciendo encuestas, viendo solamente data, analizando incluso como mi audiencia, mejorar la carga a un sitio, te puede como mejorar mucho la tasa y ya per se CRO, no solo experimentación, pero claramente la experimentación o la A/B testing, por así decirlo, es algo que es muy útil como para validar hipótesis o no y entender cuál es la mejor comunicación o la mejor forma de mostrarle un producto a los usuarios. Desde ahí dos preguntas. Una, en tu experiencia, ¿cuál es al menos, y los dos trabajamos en Chile, por así decirlo, entonces tenemos la experiencia como chilena o tal vez más latinoamericana? ¿Cuál para ti, según tu criterio, es un ritmo de experimentación más maduro que se puede tener en sentido de cuántos experimentos al mes están generando los e-commerce, por ejemplo? Se hablaba mucho de que cuando salió un estudio en España, de que el ritmo era de 2, 3 experimentos mensuales y ya las empresas gigantes, un Duolingo, qué sé yo, ya experimentan un montón y a otros niveles. Para ti, ¿cuál sería como, o qué estás viendo tú actualmente en el ritmo de experimentación? Uy, a ver, yo creo que depende netamente también de la madurez de la marca, porque, Claro. no sé, uno toma un cliente y es como, ya, a ver, veamos qué podemos hacer y hay un montón de cosas que hacer, entonces ya, todavía aquí hay que ajustar para ponernos a experimentar y quizás dentro del mismo proceso se tiene que hacer. Y también a veces vemos que un sitio está perfecto y como que, ¿qué hago acá? Y acá es empezar a hilar mucho más fino y se vuelve mucho más complejo y ahí hay mucha más velocidad donde puedes hacer más porque también hay más capacidad como técnica para aplicarlo. Yo creería que el ritmo como bueno ¿Mm? debiese ser 2, 3 al mes. Si Yeah. estás haciendo uno al mes, yo creo que igual ya estás haciendo más que muchos, Sí. porque también se ve, o sea, hoy día yo creo que ni siquiera tiene que ver con la intención de querer hacerlo, no, sino que es como lograr que todos los que tienen que participar en el proceso como que terminen haciéndolo, porque es quizás tengo toda la intención, tengo todo listo, tengo la hipótesis, tengo esto, pero no tengo la capacidad, como que queda al final del backlog. Entonces yo creo que primero es lograr eso y un ritmo, no sé, de 3, 4, vería que sería como ya súper bueno, súper maduro. Y nada, o sea, al final comparándolo con gigantes como Google, que probó todos los azules en el botón como para ver cuál funcionaba mejor, porque ahí el enfoque es totalmente distinto, es como que ni siquiera hago deploy, o sea, yo experimento, o sea, yo pruebo todo lo que estoy haciendo, entonces todo es como una prueba constante. Entonces Claro. yo creo que parándonos bajo esa competencia de que ya eso es lo máximo que puedo llegar, ¿cómo puedo yo partir subiéndome esta dinámica? Y sistematizándola y haciéndola más fácil también, porque también conlleva un aprendizaje, el riesgo también de cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos, porque no sé, también puede ser súper fácil que cometamos un error que perjudique más que beneficie como obtener un aprendizaje o sacar una conclusión o mejorar un indicador. Pero eso, yo creo que el número del estudio está muy óptimo a lo que yo estoy viendo hoy día, porque Claro. incluso marcas que hacen CRO, te podría decir que en el año quizá hacen 6 A/B test, 8 A/B test, pero requiere, a veces quizás puede tener también con que son pruebas más complejas, que requieren más tiempo y quizás están más tiempo corriendo, o quizás no son tan eficientes, o quizás entró otra prioridad, entonces también ahí entra todo este tema cultural de decir ya, o sea, ¿en qué nos enfocamos de verdad para que esto sea funcional y el tiempo que vamos a invertir en esto sea realmente, lo utilicemos y seamos eficientes todos con los recursos y lo que estamos planificando en la operación? Perfecto, entiendo. Sí, porque igual es bueno escuchar en este caso de ti como esos ritmos, porque para otras personas puede ser, ok, estoy haciendo CRO, estaré haciendo la cantidad, tengo un sitio grande, tengo mucho tráfico, estaré haciendo la cantidad de experimentos que la industria, por así decirlo, se están haciendo, ¿no? Y claro, uno siempre ve como las empresas grandes, gringas o europeas, que tienen unos ritmos que no son tal vez como tan reales de aplicar un poco en lo que yo estoy haciendo, pero eso te quería preguntar porque siempre es como
una buena mirada, un buen benchmark, un poco la opinión tuya con respecto a eso. Y desde ahí, si una organización, que en mi criterio también, una organización chilena que está haciendo 3 o 4 experimentos al mes, ya habla de una buena madurez de CRO, entendiendo que la calidad de esos experimentos y todo, obviamente, funciona, ¿no? No hay que hacer 3 o 4 de cualquier cosa, netamente para cumplir ese KPI de volumen. ¿Qué sensación tienes tú cuando una organización que tiene 2, 3 experimentos mensuales y está viendo, y no ha pasado, nosotros como que están viendo que esto funciona, por así decirlo, y que es útil, y dicen, no, me gustaría hacer más? Eh, ¿qué, qué, si una empresa quiere pasar de 3 a 4 a generar, no sé, 10 o más, ¿qué debe cambiar primero en tu criterio? ¿Las capacidades, el mindset, los procesos? ¿Y cuáles son los cambios también como principales que tú ves para que esto escale y aumentemos un poco este tema del CRO asociado a la experimentación? A ver, es muy buena la pregunta. Yo creo que en primer lugar está el mindset, de arriba para abajo. O sea, hoy día no se impulsa de abajo para arriba, no va a funcionar, va a fracasar probablemente. Tiene que venir de arriba para abajo para que los equipos que se tienen que involucrar y quizás los que no se tienen que involucrar directamente lo apliquen, lo aprendan, lo entiendan, lo valoren y lo ejecuten. O sea, yo creo que si no hay un mindset, probablemente no va a funcionar nada a lo que le dediquemos el tiempo, porque es un tema muy como de meterlo como tal, como tenemos que cumplir objetivos, que tenemos no sé, llegar a ciertas metas, hoy día es como, y tiene que ser bajo estas condiciones, o sea, como que también tenemos que probar y iterar lo que estamos haciendo para también ser eficientes con los recursos que estamos usando. Después del mindset, yo creo que son los procesos claros de cómo lo vamos a hacer, de cómo lo vamos a documentar, de cuál va a ser nuestra metodología, de quiénes van a ser los responsables en el proceso, de, no sé, cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a llevar. Creo que esa es la segunda parte más importante. Y tercero y no menor, es la capacidad. La capacidad es súper importante porque hoy día quizá ya tenemos mindset, tenemos estructura de proceso, pero si no tenemos el tiempo que necesitamos o los roles o los recursos para poder aumentar a ese nivel la cantidad de test, probablemente tampoco funcione. Y quizás sea más difícil, hasta medio riesgoso, porque tampoco la idea es que como por lograr un número, como que personas que quizás no entienden tanto esto, como que empiezan a meter las manos. Entonces, yo creo que en ese orden tendría que ser para que las cosas funcionen y ser estratégico en buscar para que se dé. O sea, yo creo que hoy día también es un tema de negociar el formato, no sé, ya el área de desarrollo trabaja con tableros en, no sé, en un Jira y están ahí, ya me meto ahí. No voy a inventar nada nuevo, me meto ahí y me subo a su dinámica para que esto pase. Entonces es como ser súper flexible, como quizá ya el cliente no entiende, ya lo hago en un Excel, o sea, mundo ideal, Carlos Trujillo, Airtable y alguna herramienta como súper bacán para usar. Hay un montón. Yo creo que hoy día es como listo, ¿qué te acomoda? Ojalá tener un estándar siempre, pero para que se dé más fácil el flujo es como listo, me subo a tu dinámica donde gestionas tus tareas, donde van a entrar las mías y lo conectamos ahí como para que eso sea parte de ese proceso y para que podamos ver si es posible hacerlo. Entiendo, creo que mencionaste algo súper importante como de la flexibilidad o como adaptarme a la realidad, como que el ideal es hacer esto, pero el contexto es distinto, que cómo me adapto para que igual funcione dentro de ese contexto. Y de ahí más acá deben haber un montón de empresas, y lo sabemos, quieren intentar, quieren empezar a hacer esto, están generando, no sé, tienen una herramienta de A/B testing, están haciendo experimentación, están analizando datos quali, quanti, y dicen, ok, ¿cómo puedo conectar esto mejor con el resto de la organización? Porque todavía no tengo mucha visibilidad. ¿Qué recomendaciones le daría a una persona que está en una empresa que necesita empezar a conectar esto más con el negocio, a poder escalarlo, a que le den más relevancia? ¿Qué recomendaciones le daría a esa persona? A ver, recomendaciones para insertarlo en una organización, como para comenzar, yo creo que tendría tres, que sería primero rituales con propósito.
que fue un poco lo que estábamos hablando, o sea, rituales que sean sagrados y que sucedan y que se involucren distintos roles a medida, bueno, como se planifique, o sea, hoy día hay un montón de rituales que se pueden sentar y que se pueden ser semanales, mensuales, trimestrales, etcétera, en mayor o menor medida, como con un foco mucho de empatía, de comunicación, hasta de cohesión de equipos, y es como co-creemos soluciones en conjunto y planifiquemos entre todos el backlog y veamos y las prioridades y conversémoslo. Yo creo que también hay una segunda que es roles con contexto, o sea, yo creo que es entender los roles con los que trabajo, qué hacen, por qué hacen lo que hacen. O sea, no en tanto detalle, obviamente, pero cuando entendemos qué está haciendo al lado y que lo que yo estoy haciendo es importante para ese otro, probablemente vamos a trabajar mejor. O sea, quizá lo que te estaba diciendo delante, es como vaya a iterar 20 veces esto porque no estoy de acuerdo, porque no se parece al prototipo, y quizás si estoy entendiendo que para mí es importante esto, quizás vamos a trabajar mejor, y quizás yo voy a hacer más, no sé, voy a reducir la cantidad de propuestas que tengo porque quizás entiendo que tu capacidad no da para hacer todo lo que quiero hacer, y organicémoslo y hagámoslo y logremos cosas, pero quizás de una manera más acotada. Yo creo que ese es el segundo punto. Y la visibilidad como último punto, como visibilidad constante, mostrar resultados, mostrar aprendizajes, casos de éxito. O sea, hoy día yo creo que esa es como algo que le digo mucho al equipo, así como, ya, ¿quién tiene un caso de éxito? A ver, cuéntame, tráeme una zanahoria, o sea, como cómo lo mostramos, o sea, es súper importante como que cuando logramos ese uplift o hasta el aprendizaje, mostrarlo, contarlo, porque quizá al de al lado le sirve, a otro se le había ocurrido lo mismo, y cada negocio es un mundo diferente, y entonces ahí la invitación es también experimenta y no sigas y no te guíes por esto que está acá, porque quizá a uno le fue súper bien, pero cuando lo probaste tú no funcionó. Entonces yo creo que la visibilidad es súper importante. O sea, hoy día podemos tener un montón de test que nos dieron un tremendo aprendizaje, pero si no lo contamos, va a quedar ahí y va a ser difícil como generar el hábito. O sea, es como la recompensa de decir, oye, como que valió la pena todo el trabajo que hice porque de verdad tenía razón cuando identifiqué eso y después me lo reforzó todo este otro input, etcétera. Yo creo que ahí es súper importante ver cómo mostramos eso constantemente y generamos los rituales y la conexión necesaria para que esto salga para adelante y para que funcione. Claro, o sea, sería generar rituales, dar visibilidad y entender bien el contexto del equipo con el que estoy trabajando. Sí. Partir por ahí. Buenísimo, buenos consejos. Oye, Maca, muy buena la conversación. Llegamos como ya a repasar todos los temas que queríamos conversar contigo. Muy entretenido también esto. Y y nada, eso, agradecer a todos los que asistieron a esta charla, agradecer a ti nuevamente, Maca, por aceptar la invitación. Nosotros vamos a estar subiendo este contenido a nuestro canal de YouTube, vamos a estar haciendo un poco de contenido también con toda esta conversa que queda grabada. Ahí la IA nos ayuda a hacer un poquito de magia con respecto a esto. Y nada, como conversamos antes de entrar, es bueno que pongamos estos temas sobre la mesa. CRO es una práctica que todavía no es tan conocida, al menos como en la TAM, se está impulsando, se está tratando de entender. Hay muchas palancas que mover para que esto realmente funcione. No es tan fácil llegar y aplicar CRO. Hay componentes tecnológicos, culturales, el backlog, la prioridad y un montón de cosas. Nosotros ya hemos visto como empresas grandes, maduras, ya lo ven como algo clave, importante y funciona bien. Y quieren generar este escalamiento a mucho más, y también vemos otras grandes o pequeñas que están tratando de entender qué es esto y cómo empezar y todo. Así que muy buena conversa, creo que muy buen contenido para que también la gente vaya entendiendo tu experiencia, que lleva ya harto tiempo metida en esto. Así que nada, querida, muchas gracias por asistir, gracias a todos por asistir y nos vemos en una próxima CRO Talk. Que estén muy bien. Muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Espero que haya servido. Así que gracias a los que están ahí en los comentarios que estaba viendo que estaban saludando. Así que, no, buenísimo. Y ojalá que hagamos crecer la comunidad también. Yo creo que es un tema súper importante de poner sobre la mesa y ir impulsándolo, ir desarrollándolo desde el ejercicio mismo de que nosotros mismos somos usuarios. Y es como que cuando hacemos ese ejercicio es como, oh, mira lo que pasó, no me había dado cuenta. Entonces creo que desde esa visión
cuando interactuamos con cualquier producto, como que ya después nos volvemos súper críticos y como que vamos tirando el ojo y vamos aprendiendo. Entonces creo que no es nada ajeno porque nosotros mismos interactuamos con los productos y creo que vamos generando esa forma de querer mejorarlo y que los equipos también sean parte, o sea, al final también van a usarlo. Eso, muchas gracias. A ti, Maca, que estés muy bien, estamos hablando. Chao a todos, cuídense.